en un despacho elegante, rodeado de libros antiguos y muebles de lujo, una niña humilde alzó la voz con orgullo. Yo hablo 9 idiomas. El millonario, acostumbrado a reírse de cualquiera que intentara desafiarlo, soltó una carcajada llena de desprecio. Pero lo que ocurrió después lo dejó sin aliento. Aquella pequeña, con mirada firme y corazón inocente, empezó a pronunciar palabras en lenguas que él jamás había logrado descifrar. En ese instante, la distancia entre poder y sencillez se rompió. Y el hombre más duro de Salamanca descubrió que el verdadero valor no se mide en dinero. Desde las alturas de la Torre Montalbán, la primavera de Salamanca parecía una postal inmóvil. La piedra dorada de la catedral, el hilo quieto del Tormes bajo el puente romano, el murmullo temprano en la Plaza Mayor donde ya olía a café con leche y a tostadas con tomate. Allí, rodeado de mármol pulido y cristal impecable, don Leandro Montalbán repasaba gráficos y contratos con la misma frialdad con la que otros revisan la hora. A esa altura todo se veía pequeño. Lo que no imaginaba era que muy pronto algo diminuto, un detalle, un recuerdo, un rostro iba a hacerlo sentir frágil por primera vez en mucho tiempo. La oficina parecía un museo. Las paredes lucían obras carísimas y la mesa, enorme, reflejaba su silueta erguida. El silencio se rompía solo por el zumbido suave del aire acondicionado y, de cuando en cuando, por las campanas distantes de la universidad marcando los cuartos. Leandro no creía en los saludos extendidos ni en los besos de cortesía. Bastaba con un «buenos días» seco y una mirada que colocaba a cada cual en su sitio. Para él, la cortesía era tiempo perdido. Y el tiempo, dinero. Don Leandro asomó Mateo Herrera, el secretario, con una carpeta contra el pecho. El equipo de proyectos está listo. Entraron 3 empleados con prudencia. Leandro escuchó la presentación sin parpadear. Dejó que terminaran. Y luego, señaló una cifra en rojo. Esto no es un error. Es negligencia, dijo con voz plana. Revísenlo todo. Y, Herrera, cancele los incentivos de este trimestre para el departamento. Si el trabajo se hace a medias, el premio se queda a medias. Nadie protestó. Uno de ellos tragó saliva. Otro bajó los ojos. Cuando se fueron, Mateo intentó decir algo en defensa del equipo, pero se le enredó la voz. Leandro ya había pasado página, hojeando una carpeta distinta, con papeles viejos, esquinados, escritos en alfabetos que parecían bailar, columnas con signos árabes, líneas en latín, trazos apretados que podrían ser chino. Aquello había llegado a sus manos por una herencia remota y, desde entonces, guardaba el documento como quien guarda una llave que abre un cofre o una trampa. Curioso, ¿no?, murmuró, como para sí. Ni siquiera los profesores visitantes pudieron con esto. Mateo carraspeó. A las 12 llega el servicio de limpieza. Doña Isabel pidió permiso para traer a su hija. No tiene con quién dejarla. Leandro alzó una ceja. Salamanca, desde su ventana, siguió pareciendo dócil. En la Plaza Mayor, los camareros recogían propinas y servían cañas a los primeros turistas. En las calles finas del centro, la gente cruzaba con calma, sin sospechar que en el piso más alto de una torre, un hombre estaba a punto de inventarse un entretenimiento cruel. Que pasen a la hora, dijo, y que no toquen nada de esa mesa. El secretario asintió, aunque le temblaron los dedos al cerrar la puerta. Leandro se quedó solo con el documento. Disfrutaba aprobando a la gente. No era solo un asunto de dinero. Era convicción. Creía que cada cual debía saber su lugar. En su mundo, los que limpiaban no leían. Los que leían no limpiaban. Y si alguien intentaba demostrar lo contrario, él encontraba la manera de devolverlo a su sitio. Se levantó y caminó despacio hasta la pared de cristal. La luz de mediodía le cayó en el rostro.
Se ajustó los gemelos y el reloj con el gesto automático de quien se sabe dueño del tiempo. Pensó en los próximos contratos, en la cena con inversores, en el fin de semana en Madrid. Pensó también en el sobre con las páginas antiguas. Una idea comenzó a formarse. La clase de chispa que siempre le había dado cierta satisfacción distante. Herrera llamó sin girarse. Sí, don Leandro. Cuando lleguen, que esperen un momento. Quiero hablar con la niña. Me interesa saber qué aprenden hoy en los colegios públicos. El secretario tragó aire. No osó añadir nada. En Salamanca, casi todo el mundo sabía que cuando el jefe se interesaba por algo, alguien salía herido, aunque la herida no siempre se viera. Las campanas de la catedral marcaron el mediodía. La ciudad siguió su curso de pasos y conversaciones bajas. Arriba, el mármol brilló como una lámina de hielo. Leandro, ya de vuelta en su silla, ordenó con cuidado las hojas del documento y las dejó abiertas en el centro de la mesa, como quien exhibe un cebo perfectamente preparado. Sus ojos, reflejados en el cristal, tenían la frialdad de siempre, pero su boca esbozó una curva que no era sonrisa ni mueca. Algo entre medias. Mateo apareció una vez más. Tímido. Don Leandro. Doña Isabel y la niña están en la entrada. Él no respondió enseguida. Se permitió, como un lujo, un sorbo de café que se había quedado tibio. A esa altura, todo parecía bajo control. El edificio, la agenda, los números. Lo que venía después, la primera palabra de una niña, el temblor de una mano, una fotografía que aún no caía, no figuraba en ningún plan. Hoy voy a pasarlo bien con esas dos, murmuró, mientras su mirada brillaba con malicia. Elena entró tímidamente con su mochila desgastada, pero sus ojos brillaban como si guardaran un secreto imposible. La puerta de cristal se cerró detrás de ella y de su madre, y de inmediato la atmósfera solemne de la oficina les cayó encima como un peso. Isabel bajó la mirada, con la mano aún húmeda por haber fregado pasillos minutos antes, y saludó con un «Buenas tardes», don Leandro, que sonó casi como un susurro. Él no se levantó. Desde su silla, con el traje impecable y la corbata ajustada, observaba a las dos figuras sencillas que avanzaban con inseguridad sobre el mármol. Mateo se quedó en un rincón, torciendo las manos, como si quisiera desaparecer. Salamanca, al otro lado de los ventanales, seguía su ritmo. En la Plaza Mayor los camareros servían menú del día y turistas hacían fotos, pero allí dentro el aire era más espeso que nunca. No sabía que el servicio de limpieza incluía niñeras, comentó Leandro, sin apartar la vista del documento desplegado sobre la mesa. Perdóneme, señor, dijo Isabel. No tengo con quién dejarla. Solo estará quieta en un rincón. No molestará. Leandro ladeó la cabeza con un gesto que mezclaba burla y desdén. Isabel se sonrojó. Mientras Elena, en vez de esconderse, recorrió la sala con una mirada curiosa. Tocó discretamente el respaldo de una silla, como si midiera la distancia entre su mundo y el de aquel hombre. ¿Y cómo te llamas?, preguntó Leandro de pronto, como quien examina un objeto extraño. Elena, contestó ella. Clara, sin titubeo. El empresario acarició con la yema de los dedos las páginas antiguas, llenas de signos y lenguas que parecían ininteligibles. Mira, Isabel dijo con voz alta, para que resonara. Hasta los profesores de la universidad me han confesado que no entienden nada de esto. ¿Sabes qué significa? Alzó las hojas para que la madre y la hija vieran las líneas en árabe, en latín, en trazos diminutos. Que el conocimiento verdadero no es para todos. Isabel bajó la cabeza más aún, murmurando apenas un «Sí, señor». ¿Y tú? Niña, continuó él, alargando el documento hacia Elena. Dime, ¿qué te enseñan en esas escuelas públicas? Seguro nada de esto. El silencio fue pesado unos segundos. Elena sostuvo las hojas entre sus manos pequeñas. Y, en lugar de asustarse, levantó los ojos hacia él.
Había en su mirada una mezcla de inocencia y valentía inesperada. ¿Y usted, don Leandro?, preguntó con calma. ¿Puede leerlo? Mateo abrió mucho los ojos. Isabel palideció y estuvo a punto de arrebatarle las páginas a su hija, temiendo que una insolencia costara caro. Pero Leandro se quedó petrificado. Su risa habitual, esa carcajada breve y seca que usaba para aplastar a otros, no salió de su garganta. El aire cambió de temperatura. Isabel intentó interceder. Lo siento, señor. La niña es impulsiva. Devuelve eso ahora mismo, Elena, no dijo Leandro, alzando una mano para detenerla. Déjala. Elena, con la mochila colgando torpemente de un hombro, volvió a mirar los signos con curiosidad. No entendía todo, pero había algo familiar, como ecos de libros que había hojeado en la casa de las Conchas. La valentía le venía de dentro, no de cálculo. Mi madre siempre dice que el conocimiento no es cuestión de dinero, añadió en voz baja. Es cuestión de ganas. Leandro entornó los ojos. Había esperado miedo, tartamudeos, sumisión. No esa chispa. Salamanca seguía latiendo afuera, ajena al instante. Dentro, el magnate sintió, aunque por un segundo, que el suelo firme de su torre podía resquebrajarse con una simple pregunta de niña. La risa de Leandro se congeló. Por primera vez alguien lo desafía sin miedo. La pregunta de Elena aún flotaba en el aire. ¿Y usted puede leerlo, don Leandro? El despacho entero pareció contener la respiración. Mateo, desde la puerta, no se atrevía a moverse. Isabel sostenía el trapo húmedo con los dedos crispados, sin saber si reprender a su hija o pedir perdón de rodillas. Leandro recuperó el aplomo con un carraspeo. Sonrió con frialdad. Pero la mirada de la niña no se apartaba de la suya. Adelante, pues. Si tan lista eres. Léelo tú, dijo, empujando las páginas hacia ella. Elena inclinó la cabeza sobre los signos, y tras unos segundos de silencio, empezó a pronunciar sílabas suaves, como si vinieran de muy lejos. Primero fueron palabras árabes, con un ritmo casi musical. Luego saltó al latín, con frases solemnes que parecían rezos. Isabel abrió mucho los ojos. ¿De dónde?, susurró. Pero su voz se quebró. Elena no se detuvo. Cambió al francés, luego al inglés, y finalmente al chino con tonos ascendentes y descendentes que llenaron la estancia de un sonido extraño, exótico. Leandro entrelazó los dedos. El gesto que pretendía ser desprecio se volvió incomodidad. Por primera vez en mucho tiempo no era él quien dominaba la situación. ¿Quién te enseñó todo eso?, preguntó, casi sin darse cuenta de que su voz había bajado un tono. En la casa de las Conchas, contestó la niña con serenidad. Voy cada tarde después de la escuela. Hay voluntarios de muchos países. Un señor sirio me mostró el árabe. Una maestra china me enseñó mandarín. Y los estudiantes de la universidad me ayudan con latín y griego. Mateo parpadeó sorprendido. Conocía aquel lugar como biblioteca, pero nunca había imaginado a esa chiquilla devorando idiomas entre los estantes Conchas. Leandro intentó reírse. Bah, repetir sonidos no es comprender. También sé lo que significa, dijo Elena, hojeando la página. Aquí dice que la verdadera riqueza está en la dignidad de las personas, no en el oro. Isabel dio un paso atrás. Esa frase parecía un dardo directo al corazón del magnate. Él apretó los labios. Salamanca seguía viva afuera, con el murmullo de tapas y copas de vino. Adentro, en aquel piso alto, un silencio espeso los envolvía. Isabel recogió sus utensilios con prisa. Quería terminar cuanto antes y huir de esa trampa. Su respiración era entrecortada, como si cada palabra de su hija pudiera convertirse en castigo. Se acabó el espectáculo, dijo Leandro, alzando la mano. Pero su tono ya no era el mismo. Tenía un matiz de desconcierto.
Elena dobló las hojas con cuidado y las depositó sobre la mesa, como quien devuelve algo sagrado. Le dedicó una mirada firme. De igual a igual. No es un espectáculo, señor. Es aprender, respondió. La frase cayó como campanada en el despacho. Mateo. Desde el umbral, sintió un nudo en la garganta. En ese momento, Isabel tropezó con el cubo, y al agacharse para recogerlo, una carpeta mal cerrada se deslizó de su bolsa. Las hojas se esparcieron por el suelo brillante. Entre ellas apareció una fotografía enmarcada por el tiempo. 2 jóvenes en la Plaza Mayor, abrazados, sonriendo con la felicidad despreocupada de la juventud. Leandro se agachó casi por instinto y recogió la foto. Sus dedos temblaron apenas. La reconoció al instante. Su propio rostro, décadas más joven, junto al de una Isabel radiante, distinta a la mujer cansada que ahora evitaba su mirada. Elena, curiosa, se inclinó para ver. «Mamá, ¿ese eres tú?» Isabel cerró los ojos un instante, deseando que la tierra la tragara. El silencio era tan espeso que ni las campanas de la catedral, sonando a lo lejos, lograban atravesarlo. Isabel, nerviosa, deja caer una carpeta. Dentro hay una foto vieja de ella con Leandro en su juventud. La fotografía quedó en la mano de Leandro como una piedra ardiendo. El papel estaba amarillento, con las esquinas dobladas, pero los rostros eran inconfundibles. Él mismo, más joven, con el cabello revuelto por el viento de primavera, abrazando a Isabel en la Plaza Mayor de Salamanca. En la imagen, detrás de ellos, se veían los balcones engalanados con banderas y la multitud celebrando un domingo de Ramos. Isabel, de pie, parecía más pequeña que nunca. No podía sostener la mirada de aquel hombre que, durante tantos años, había sido solo un recuerdo doloroso. Elena los observaba a los dos, sin comprender del todo, aunque intuía que algo importante estaba ocurriendo. ¿Cuándo fue tomada esta foto?, preguntó Leandro con voz ronca, distinta, sin la autoridad habitual. Hace muchos años, susurró Isabel. Antes de que se marchara. Leandro no contestó. El reloj de pared marcaba las 2 de la tarde. Afuera, el aire traía el olor del hornazo recién horneado. Ese pan relleno, que en Salamanca anuncia la Semana Santa. La ciudad seguía su ritmo cotidiano, pero en esa oficina el tiempo parecía detenido. ¿Y qué pasó después?, insistió él. Isabel apretó el rosario que llevaba en el bolsillo del delantal. Los ojos se le humedecieron. Usted partió, don Leandro. Y poco después nació Elena. El silencio fue un golpe seco. Mateo, que seguía en la puerta fingiendo ordenar papeles, se quedó inmóvil, con el rostro descompuesto. Leandro bajó la vista hacia la niña. De repente entendió cada gesto, cada palabra desafiante, como piezas de un rompecabezas que encajaban de golpe. «Elena, ¿es mi hija?», preguntó, apenas en un hilo de voz. Isabel no respondió. Una lágrima rodó por su mejilla. Su silencio lo confirmó todo. Elena los miraba, confundida. «¿Qué significa esto, mamá?», dijo, con la voz temblorosa. Isabel intentó sonreír, pero era una sonrisa rota. «Significa que la vida a veces guarda secretos muy largos, hija». Leandro sintió que el suelo de cristal bajo sus pies se agrietaba. Su torre, sus negocios, sus conquistas. Nada parecía firme ahora. La niña que había osado desafiarlo, la que había leído lo ilegible, resultaba ser su propia sangre. Se levantó y caminó hasta la ventana. La vista de la catedral ya no le ofrecía orgullo, sino vértigo. Nunca había pensado en tener familia, ni en el daño que causó aquella vez que dejó atrás a Isabel sin mirar atrás. El corazón le latía con fuerza, como en un examen que no había preparado. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó al fin,
girándose hacia Isabel. «Porque usted no quería saber», contestó ella, con una calma amarga. Porque su mundo no tenía lugar para una mujer de barrio ni para una niña nacida sin apellido ruidoso. La respiración de Leandro se volvió pesada. En la mesa, el documento antiguo seguía abierto, como un testigo mudo de la ironía. Durante años había buscado el sentido oculto de símbolos extraños, y ahora descubría que el mayor secreto había estado en su propia ciudad, en su propio pasado. Elena se acercó despacio a su madre y le tomó la mano. «Mamá, ¿es verdad?», susurró. Isabel asintió en silencio, acariciándole el cabello. Leandro quiso decir algo, pero la voz se le quebró. Se pasó la mano por el rostro, intentando ocultar la humedad en los ojos. Salamanca, con su bullicio de bares y turistas, parecía muy lejos, como si él estuviera aislado en una jaula de cristal. Un recuerdo lo golpeó. Él e Isabel bailando una jota en la feria de San Juan, riendo con inocencia juvenil. Esa misma mujer ahora estaba ahí, encogida, con las manos agrietadas por el trabajo duro, y entre ellos, esa niña que lo había puesto en jaque. El peso de los años perdidos se hizo insoportable. Mateo carraspeó, como pidiendo permiso para salir. Pero Leandro apenas lo oyó. Solo podía pensar en la verdad que lo había alcanzado. «Elena, ¿es mi hija?», preguntó Leandro con la voz rota. Isabel no respondió, pero su silencio decía más que 1000 palabras. La tarde en la casa de las Conchas tenía un rumor amable. Pasos tranquilos, páginas que se pasan, el murmullo de un par de estudiantes extranjeros repasando verbos, y al fondo el olor a café con leche que subía desde la plaza. Leandro llegó con un cuaderno sencillo bajo el brazo, vestido sin el brillo de la torre. Más bien con una chaqueta oscura que le quedaba grande en humildad. Saludó en voz baja «buenas tardes» y recibió algunas miradas curiosas. Pocos esperaban ver allí al magnate de la ciudad, ahora convertido en alumno. Elena lo esperaba en una mesa cercana a un ventanal donde la luz caía dorada sobre el granito. Había preparado lápices, fichas y un pequeño cuenco con caramelos de miel. Isabel, algo apartada, observaba sin intervenir, con esa mezcla de orgullo y cautela que solo conocen las madres que han tenido que hacerse fuertes. Farid al-Masri asomó desde la sección de idiomas semíticos y saludó con una mano. Doña Liyún se acercó luego con una sonrisa tenue, casi maternal, y le dejó a Elena un cuaderno cuadriculado. No hubo ceremonias. En las bibliotecas, el respeto se da por sentado. Leandro se sentó despacio, como quien entra en una iglesia, miró alrededor. Chavales con mochilas. Una mujer mayor enseñando lectura a un joven. Un padre explicando ciencias a su hija. Todo ese esfuerzo silencioso le pareció de pronto más sólido que cualquier torre. Abrió su cuaderno y esperó instrucciones. «Empezamos por los tonos», dijo Elena, con naturalidad de maestra. En mandarín, ma cambia de sentido según la música de la voz. Escuche. Ma, 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 ma. Él repitió con torpeza. La voz se le quebró en el segundo tono, se despistó en el tercero, cayó demasiado en el cuarto. Se aclaró la garganta, miró a Elena como pidiendo permiso para volver a intentar. La niña asintió con un gesto serio y dulce a la vez. Otra vez indicó: piense en una nota larga y estable para el primero, en una subida breve para el segundo, en la curva de una colina para el tercero, y en un golpe hacia abajo para el cuarto. Leandro respiró hondo y probó. No salió bien. Luego probó otra vez. Tampoco. A la tercera, una mujer de la mesa contigua, que hacía crucigramas, sonrió sin levantar la vista. Leandro, que jamás se había reído de sí mismo en público, sintió un calor extraño en las mejillas. Y, sin embargo, en ese fracaso nuevo había una dulzura que no conocía, la de ser principiante sin vergüenza. Ma aventuró, casi dijo Elena.
Le falta sostenerlo, de nuevo. Farid se acercó con discreción. Explicó, en voz muy baja, cómo la garganta y la lengua se acomodan para cada tono. Recordó un proverbio árabe sobre la paciencia y el agua que perfora la piedra. Doña Liyún aportó un truco: dibujar flechas sobre el papel marcando la dirección de la voz. Leandro tomó nota con pulcritud. Aquella disciplina le resultaba extrañamente confortable. En un descanso breve, Isabel bajó a la plaza y volvió con agua y 2 napolitanas de chocolate. Las dejó sobre la mesa con un «tomen» que se enfría y una caricia fugaz en el pelo de su hija. Leandro le dio las gracias como quien aprende a pronunciar una palabra nueva, mirándola a los ojos, sin prisa, con respeto. Pensó en papeles. Sí, en abogados, en apellidos y registros. Pero entendió que nada de eso tenía sentido si empezaba mal lo más difícil: aprender a estar, a escuchar, a equivocarse delante de la niña. Regresaron al cuaderno. Elena dibujó 4 rayas. Una horizontal alta, una ascendente, una que bajaba y subía, y una descendente. Cada raya, un tono. Luego escribió un carácter grande, sencillo, y pronunció claro para que él copiara. El silencio de la sala funcionó como un andamio. Sostenía. Leandro se inclinó sobre el papel. La mano, acostumbrada a firmar contratos, tembló apenas al trazar el tercero. La colina. Probó la voz. Mi. No era perfecto. Pero por primera vez se parecía a la música correcta. Se le escapó una risa nerviosa. Elena no sonrió. Adoptó la severidad dulce de los buenos maestros. Otra vez, don Leandro. No diga ma, diga ma. Él obedeció. Luego repitió. En la mesa vecina aplaudieron en silencio, levantando pulgares. Farid contó cómo los tonos también existen en la poesía árabe. Liyún recordó su infancia entre tinteros y cuadernos. Isabel, desde su asiento, dejó caer por fin los hombros. Una tensión antigua empezaba a aflojar. La luz de la tarde viró a ámbar. Desde la plaza mayor llegó el repiqueteo de cucharillas, el tintinear de vasos, el rumor de turistas que pedían la cuenta y dejaban monedas con gratitud. Elena cerró el cuaderno y miró a Leandro con una seriedad nueva, como si pesara en balanza el esfuerzo de la última hora. Va bien, dijo. Pero los principios son lentos. Leandro asintió, sorprendido de lo bien que le sentaba esa lentitud. Sentía agujetas en músculos que nunca había entrenado. La humildad, la paciencia, la ternura. Se le ocurrió, con pudor, que quizá aprender un idioma se parecía a aprender a ser padre. Escuchar, repetir, aceptar correcciones. No rendirse. Guardó el lápiz. Elena ordenó las fichas. Isabel recogió los envoltorios. Nadie habló durante unos segundos. No hacía falta. En ese silencio, tan distinto al de su despacho, Leandro notó que algo se había movido de sitio dentro de él, como una piedra que, al desplazarse, deja pasar el agua. Papá, ¿puedes intentarlo una vez más? Dice Elena por primera vez, sin darse cuenta del peso de la palabra. La Semana Santa llenaba Salamanca de un silencio solemne, roto solo por tambores graves y coros que acompañaban las imágenes antiguas. En la Plaza Mayor, abarrotada de fieles y curiosos, Isabel avanzaba con paso sereno, tomada de la mano de su hija Elena. A pocos metros, Leandro caminaba con el corazón encogido. Era la primera vez que estaba allí no como espectador distante, sino como parte de algo más grande que él. Elena, fascinada por las velas y los estandartes, buscó la mano de su madre y luego extendió la otra hacia Leandro. Él dudó un instante, pero la tomó. Aquel gesto sencillo lo desarmó. Sentía que entrelazar esos dedos pequeños valía más que cualquier negocio firmado en su torre de cristal. Isabel, al verlo,
Dejó escapar una lágrima, consciente de que por fin alguien compartía el peso de la vida con ella. Se detuvieron un momento en el centro de la plaza, justo cuando pasaba una cofradía con cirios encendidos. Leandro respiró hondo. El murmullo de la multitud parecía desaparecer. Miró a Isabel, luego a Elena, y con voz temblorosa pronunció unas palabras que nunca antes se había atrevido a decir. «Quiero que sepas, hija, que estoy aquí para quedarme». Elena lo miró sorprendida, con esa ingenuidad que no necesita pruebas ni papeles. «¿De verdad eres mi padre?» Él se inclinó. La abrazó con fuerza y susurró. «De verdad», a ella. Isabel, conmovida, cerró los ojos. Sentía que los años de soledad y silencio al fin encontraban consuelo. El ruido de la procesión volvió a envolverlos, y la vida siguió. Pero para ellos, el tiempo se había detenido en ese instante. Leandro comprendió que el verdadero milagro no estaba en las imágenes sagradas, sino en esa niña que lo había desarmado con una simple pregunta, y en esa mujer que, pese a todo, aún estaba a su lado. «Papá, ¿mañana seguimos con los tonos?», dijo Elena sonriendo. Leandro rió con ternura. «Mañana y siempre». Las campanas repicaron sobre la ciudad dorada, sellando una nueva historia. Salamanca fue testigo de un milagro discreto. Un hombre que aprendió a inclinarse, una mujer que supo perdonar, y una niña que abrió la puerta a un hogar verdadero. En la quietud que siguió a las campanas de Salamanca, quedó la sensación de que algo había cambiado para siempre. No fueron los tambores ni las procesiones lo que marcó la diferencia, sino el gesto sencillo de una mano tendida, la ternura inesperada en un corazón endurecido y la paciencia de una madre que nunca dejó de esperar. Quizá, al escuchar esta historia, usted también sienta que la vida nos ofrece segundas oportunidades cuando menos lo imaginamos. Si le ha parecido una narración que merece la pena, deje un 1 en los comentarios. Si cree que podría mejorar, pulse el 0 y comparta sus sugerencias. La lección es clara y atemporal. El amor, cuando es sincero, tiene la fuerza de redimir los errores más antiguos. La familia, aunque se haya fragmentado, puede reconstruirse si existe voluntad de perdonar y de empezar de nuevo. Al final, lo que nos sostiene no son las torres de piedra, ni los contratos firmados, sino los vínculos que creamos con quienes caminan a nuestro lado. Como una lámpara encendida en la ventana durante la noche, un gesto de bondad basta para iluminar los caminos más oscuros de nuestra existencia. Le invito ahora a hacer una pausa y pensar. ¿Qué lugar ocupa la ternura en su propia vida? Tal vez recuerde un abrazo que llegó tarde, una palabra de perdón, o la mano de un hijo que devolvió sentido a los días. No son los aplausos ni la riqueza lo que nos define, sino la capacidad de ofrecer y recibir afecto. Si esta historia ha tocado su corazón, compártala con alguien cercano. Nunca sabemos cuándo un relato puede encender la chispa de la esperanza en otra persona.